Muy bien, continúa Aso Pardo Stream, momento ahora de recibir al compañero Ariel Duarte del Repliegue. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo andan todos ustedes? Segunda vez. Segunda vez, muchas gracias por la invitación a todo Repliegue y bueno, gracias a todos los que están trabajando acá, los que nos están escuchando. Bien, maquinarias agrícolas, industrias argentinas de producción de maquinarias agrícolas, el tema que nos trajiste hoy, que compartíamos recién el video de Repliegue. ¿Qué onda? ¿Por dónde lo encaramos? ¿Por qué enfocar en este tema? Bueno, este es el stream de CGT, de la organización que nuclea el movimiento obrero. El mismo. Y el único. Por supuesto, por ahora. me parece que acá vamos a tratar una de las llaves por las cuales afrontar el drama que nos está atravesando ya desde hace mucho tiempo y que probablemente va a ser protagonista en los próximos años, que es el tema del trabajo. Y creo que estamos cansados de escuchar sobre las nuevas tecnologías, los nuevos trabajos y una suerte de melodía, de nuevas melodías que dicen que el trabajo se terminó, que no va a haber más empleo formal. No va a haber más ley de contrato de trabajo. Cancelar la columna, Becha, venía de eso. Y precisamente hoy traemos un ejemplo de una industria que nos da la posibilidad de construir el pleno empleo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en este momento. Y no solamente combina la posibilidad del pleno empleo, sino el desarrollo de las economías regionales. ¿Cuántas veces escuchamos acerca del empleo público en las provincias que copa todo? Bueno, acá pasa exactamente lo contrario. Y por otro lado, la noción del federalismo y problemas geopolíticos hacia adelante que tenemos que afrontar de alguna manera para poder posicionarnos en el mundo. O sea, cruza todo. Todo. Y bueno, Hay esperanza en las palabras de Ariel. Sí, sí, Ojo. Sí, sí. Lo dice solemne, pero Sí, hay esperanza, ¿cómo hay es? algo de esperanza. Sí, más que esperanza, creo yo que hay un ejemplo. Sí. Hay un ejemplo que nos da esperanza. Claro. Y me parece Empiria. Sí, y la verdad que, bueno, desde ya agradezco a un compatriota, Marco Estiuso, que nos ayudó muchísimo en comprender y en conocer todo este mundo. Es un apasionado y que de hecho, bueno, otros compañeros tuvieron el placer de escucharlo y siempre que puedan, bienvenido sea. Creo que también tuvo un debate en un momento, un diálogo en Cabaret Voltaire con Leila, que también recomiendo, muy bueno. Allá hace como algunos 2 años, exactamente. Hago archivo acá. Si quieren les cuento un Por poco favor. de qué se trata esto. Sí. ¿Por dónde empezamos a contar esta historia? Primero la madre de todo, que es la industria metalúrgica. Es nuestra gran industria que nuclea a los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica. Acá en la industria metalúrgica argentina tenemos alrededor de 17.000 empresas. De esas 17.000 empresas, 1.200 son de la maquinaria agrícola. Ahora, hagamos un parate en un punto interesante. De las 17.000 empresas generan empleos directos 350.000. Ahora, la maquinaria agrícola, que es alrededor de 16 veces menos, 15 veces menos, nuclea 40.000 puestos de trabajo. O sea, en la proporción de empleo, la maquinaria agrícola genera muchísimo puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas son integradas o se integran en la comunidad con toda una red de proveedores dentro de las comunidades regionales que abastecen la producción de la maquinaria agrícola. Cuando nos detenemos en estas 1.200 empresas, surgen datos muy interesantes. El primero es que alrededor del 95% de estas 1.200 empresas están ubicadas en lo que se llama, el interior del interior. Son los pueblos, pueblitos aledaños dentro de las mismas provincias, que generan una... Tipo San Lorenzo en Santa Fe, por poner un ejemplo. Armstrong, Parejas, Montemaíz, en Córdoba. Qué sé yo, sí. Son pueblos chicos de quizás 5.000, 10.000, 15.000 habitantes, donde se genera un ecosistema espectacular que es que el gerente de producción, cuando va al supermercado, se encuentra con el personal de maestranza o con el mismo obrero o con el ingeniero. O sea, hay una comunidad que se encuentra horizontalmente. Y por otro lado se da otra particularidad que es el pleno empleo. Son pueblos donde no hay personas sin oportunidades de trabajo. De hecho, ellos importan trabajo. Necesitan todo el tiempo, incluso han abierto
universidades, lugares de estudio, o mejor dicho, serían lugares de estudio, carreras técnicas en otras ciudades para poder encontrar personal y formarlo y poder contratarlo después en sus pueblos. De hecho, para ellos es muy difícil el hecho de despedir a alguien. Hay muy baja tasa de despido. ¿Por qué? Porque se forma gente sobre un área particular, de unas tecnologías muy particulares, que después perder esa persona es un problema muy importante. Che, que no la reemplazás así nomás. Exacto. Ahora, de esas 1.200 empresas, el 86% son familiares y después el 97% son de capitales nacionales, capitales locales. O sea, estamos hablando también de una industria verdaderamente nacional. Ahora, obviamente, esto después, en el ecosistema de la maquinaria agrícola a nivel internacional, bueno, tenemos que hacer una distinción. Hay una gran distinción que es lo que es la maquinaria de siembra, sembradoras, son unos bichos gigantescos, quizá el tamaño de un monoambiente o más, las pulverizadoras o mismo lo que es la tecnología que se mencionó en el video de la silobolsa, donde ahí nosotros peleamos entre los 10, las empresas nuestras pelean entre las 10 mejores del mundo. ¿Nosotros hacemos eso acá? Sí. Wow. Impresionantes son esas máquinas. No me lo imataba. Pensé que era todo importado, sinceramente. Así, Bueno, sin conocer mucho no del solamente eso, el 25% de la producción se exporta y tenemos destino en más de 50 países. Desde Europa del Este, África, Sudáfrica es un gran destino de exportación, incluso dentro de América. Ahora, el punto interesante en todo esto es que hay otro, digamos, en este segmento donde lideramos, hay otro segmento donde, bueno, obviamente somos los pequeños, que es el mundo de los tractores. Y esto tiene una explicación, que es una tecnología que se desarrolla en el video que se vio anteriormente, que es el de la siembra directa. Sobre el caso de la siembra directa, claro, Argentina desarrolló esa tecnología de cultivo y obviamente el paquete tecnológico no es simplemente la semilla genéticamente modificada, sino también la maquinaria adecuada para hacer. ¿Cuál es la diferencia de la siembra directa eso te quería con la preguntar. labranza? Por favor. El modelo clásico de cultivo era el dar vuelta a la tierra, ¿no? Siempre es lo que nos enseñan nuestros abuelos. Si alguno tuvo la posibilidad de estar en un campo, siempre es, bueno, hay que dar vuelta a la tierra. La voz sos medio... Pará, No, pero pará, porque te contó que era de Villegas, de un Soy pueblo. de las vaquitas que De ahí viene la pregunta. Tenés tierra abajo de las No uñas tengo, de cosechar. No que tengas tierra, pero sos de un pueblo. Pero está bien, estoy preguntando para que ustedes Claro, estén está. en tema. Che. Como sos de un pueblo. Con Juan somos medio bastante porteños, ¿no? Me parece, ¿no? yo Dar me vuelta meto- a la tierra. Yo me metía. No metías Con el rastrero, Es verdad, el es verdad. tractor pasaba Primero los con... discos, Sí. que da vuelta, después la arrastra para romper los masacotes, y ese proceso de dar vuelta a la tierra y la arrastra se hace previo a cada campaña y es la forma en la cual se prepara el suelo para después cultivar. Bueno, en el modelo de la siembra directa está pensado para grandes extensiones como las nuestras, en lo cual siempre el trabajar la tierra de esa manera implica no solamente muchísimo uso de combustible para los tractores, sino también una crisis que tuvo la Argentina en los 80, que fue la de la erosión. El suelo se empieza a apelmazar. Imaginemos que cuando damos vuelta a la Tierra, todo el ecosistema que hay dentro de la Tierra, esos 30 centímetros, 15 centímetros que se da vuelta, todo eso muere porque queda expuesto al sol. Y nosotros no vemos lo que hay debajo de la Tierra, pero incluso las lombrices tienen un ecosistema. Ahora, con lo que se busca en la siembra directa es, en vez de dar vuelta a la Tierra, se trabaja sobre cobertura. Y la sembradora esparce la semilla y después, como muchas de estas semillas que se utilizan son genéticamente modificadas, aguantan a un tipo de herbicida que después, cuando se pasa el herbicida, mata todo lo que no es el cultivo de esa semilla. Claro, acá aparece el gran drama, siempre apareció asociado en la discusión, incluso a nivel internacional, en cuanto al uso de estos herbicidas. Bueno, Argentina, en esto, nuestras industrias de maquinaria agrícola en los últimos 10 años se pusieron a trabajar sobre toda una tecnología donde obviamente se utiliza herramientas de lo que ahora se denomina inteligencia artificial, que es la
programación avanzada en el uso de los datos, para poder empezar a identificar lo que son las malezas y que el uso de los herbicidas baje drásticamente. Estamos hablando de un 70% menos de uso de herbicidas con estos sistemas por los cuales se identifica la maleza puntual y se la ataca. Ahora, estábamos hablando de los tractores. Exactamente. O sea, ¿qué tienen que ver los tractores con la siembra directa? Que en la mayoría de los países del mundo la utilización, o mejor dicho, la forma en la cual se lleva adelante el cultivo es con el uso de tractores y de labranza. Por lo tanto, ya hay una industria que obviamente tiene cientos de años que a nosotros nos saca muchísima ventaja. Claro. Ahora, en el mundo de esta tecnología, como fuimos nosotros uno de los pioneros, nosotros tenemos una posición Ventajosa, muy distinta, claro. Ahora, sobre esto, que explica esta diferencia que hay entre estos dos mundos, obviamente en el mundo de tractores, John Deere, hay grandes multinacionales. Sobre esto también se abre otra disputa en términos geopolíticos que tiene la Argentina, que tiene que ver con el uso de los datos. ¿Por qué? Porque todos estos tractores o mismo la maquinaria que se utiliza, incluso para este desarrollo de no solamente de siembra inteligente, sino pulverización inteligente, de manejo de la tierra inteligente, incluso estamos hablando de campos que se controlan por el celular. Wow. Todo esto hay un flujo de datos que necesita un sistema operativo que pueda procesarlos. Bueno, hay un sistema muy famoso a nivel internacional, este sistema que se utiliza en la mayoría de los trabajos de las industrias de maquinaria agrícola es el Isobus. Y el drama que afrontan muchas de nuestras empresas de maquinaria, nuestra industria de maquinaria agrícola es, bueno, ¿nos serviría construir un nuevo sistema de datos en el cual no necesitemos más del sistema operativo que se ofrece a nivel internacional? Bueno, ¿cuál es la discusión que aparece ahí? Si bien, no sé si ustedes conocen el mundo Linux, Ubuntu. Mirá dónde me llevaste. No. De nombre. La dicotomía Linux Windows, ¿no? ¿Era? Claro, está en un software momento, libre. en un momento, claro, estaba Pensé que era una Windows, discusión que estaba saldada. No, querido. estaba No, no. Windows, estaba Mac Sí, y aparece Linux, sí. que ofrece un sistema de software libre en el cual, obviamente, todos decimos, bueno, che, qué piola Es esto. gratis, Además, adelante. Sí. gratis, Código abierto. y código abierto y menos problemas de virus, de bicho, y además un manejo de datos mucho más transparente, ¿no? De buena leche, por así decirlo. Ahora, claro, de pronto, no sé, tenemos acá a la compañera Leila que hace, por ejemplo, quiere hacer un trabajo de edición y necesita Photoshop, necesita Sí. Illustrator. Che, pero ¿me corre en Linux? Ah, no, todavía no corre en Linux. Bueno, entonces Claro. no me sirve. Bueno, con estos sistemas de datos de maquinaria agrícola pasa algo parecido. Muchas veces las discusiones en cuanto a desarrollar software propio y manejo de datos propios, que nos permite una mayor soberanía, también te atraviesa con que cuando lo querés vender la máquina en el exterior, te dice, sí, está todo bien con tu software Claro. del uso de la máquina. Acá se usa Pero este, yo pa. necesito Sí. conectarlo con Sí, otras sí. máquinas. Claro. Como que lo tenés todo automatizado, Claro, ya claro, adaptado a determinada tecnología. No sé, me imagino el caso contrario, extremo sería China. Me imagino que China tiene desarrollado todo su software y su maquinaria y utiliza todo chino. Los rusos también, total. Claro. Ahí, Claro. guerra total de tecnología. No creo que entre John Deere ahí, ¿no? No, China no. O Massey Ferguson. Sí, porque, O capaz que sí, porque pone otro yo creo nombre, que los capaz. chinos tienen esa adaptabilidad de decirte vení Sí. y te ponen a 20 chinos a estudiarte lo que Claro. hiciste. Y en 2 años te pega una pata en el orto y te vas Claro, y lo exactamente. Lo hice mejor, más barato y más Claro. eficiente. Exactamente. Bueno, che, y yo estoy pensando, ¿en algún momento hubo algún tipo de empresa estatal
¿O algo parecido? ¿O es solo el impulso que le pudo haber dado con políticas de crédito o de impulso económico? ¿Cuál fue el vínculo entre Bueno, creo que los distintos gobiernos de estados argentinos y la producción de maquinaria agrícola? es interesante el planteo porque de hecho ahí nos lleva a la pregunta de cómo se desarrolla un modelo industrial. Y si nos vamos a la década del 70, el peso del sector público sobre el PBI era muchísimo menor al que hoy tenemos. Ahora, dice, pero ¿cómo puede pasar eso si en ese momento los resortes estratégicos nacionales estaban en manos públicas? Bueno, precisamente porque la visión de la política pública tiene que ver con generar condiciones en el manejo del crédito, la energía, la logística, para que el sector privado pueda desarrollarse y explotar. Bueno, esa Argentina industrial, que creo que hoy sobrevive en parte en la industria de la maquinaria agrícola, porque el complejo del agro en la Argentina es muy importante. Desde esa época, nosotros teníamos un esquema económico en el cual esos costos se le garantizaban baratos al productor, de la rama que fuera. Sí. Acá creo yo que está bueno para abordar el cómo volver a un modelo argentino industrial y de pleno empleo. Yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, en 2015 se puso de moda una conferencia que había dado Miguel Ángel Broda, Melconian y Espert. Sí, claro. Donde decían un montón de barbaridades juntas, así bien liberal, y había como una suerte de histeria. En la previa de la elección fue. Sí, este es el plan económico de Mauricio Macri. Estaban los tres ahí. Es muy sorprendente cómo los tres después se pusieron tan de moda. Bueno, Broda ya entró en edad avanzada y bueno. En baja. Sí, ya. Bueno, Melconian arroban con Nación y exacto. Bueno. Ahora, en esa conferencia, Broda dice algo interesante. Dice, ¿saben lo que tenemos que hacer? Dice, simplemente mirar a Brasil y comprar una fotocopiadora. Hacer lo mismo. Bueno, claro, cuando nos ponemos a investigar sobre estas cuestiones de la maquinaria agrícola, uno de los datos muy interesantes es qué pasó en Brasil. Brasil tiene el Banco de Desarrollo que estableció lo que se denomina, o cómo, la pregunta sería, ¿cómo podemos identificar que un producto es nacional? Bueno, Brasil lo que hace mediante el Banco de Desarrollo es un certificado de producto nacional donde tiene dos variables, el peso y el costo. Vos tenés que tener el 60% del peso del producto de origen nacional y el 60% del costo de origen nacional. Si vos cumplís con esas dos, tenés un sistema de créditos prácticamente a tasa cero. Y obviamente un horizonte muchísimo mayor al que tenemos nosotros. Entonces, mediante el Banco de Desarrollo se han dedicado durante décadas a facilitarle a los quienes querían producir maquinaria, no solamente agrícola, sino de muchos sectores de la industria, a poder desarrollarse. Y nosotros acá tenemos que, a veces siempre uno dice, hacer lo mismo. Bueno, tenemos que pensar dentro de las condiciones de la Argentina cómo podemos implementar una medida de esas características en conjunto con otras políticas. Claro. Porque acá hay otros dramas que tiene el sector. Primer drama, también a identificar, es el tema logístico y de energía. Estamos hablando de unas moles gigantes que se transportan en camiones, ¿no? Bueno, el tren. Lo mismo el tema energético. ¿Cómo garantizamos un precio económico de la energía? Siendo que Argentina produce energía de sobra. Y supuestamente tenemos horizonte con vaca muerta para décadas y décadas y décadas. Bueno, ese es otro de los problemas. Sí, ahí a mí me sale pensar que por supuesto la política orienta, ¿no? Es un tema, una discusión de modelo. Vos podés pensar en un modelo primarizante y extractivista o un modelo de desarrollo, para llevarlo más a blanco sobre negro, ¿no? Sí, y lo interesante es que acá se juntan los dos vectores, industria y campo, y nos demuestra que hay una sinergia posible. Total. Por supuesto, que no son excluyentes. Que no hay una dicotomía. No, por supuesto. Creo que es lo único
que sí podemos encontrar una discusión que la Argentina tiene que atravesar es la cuestión del extractivismo, por un lado, porque la economía del campo no es extractiva, es productiva. Digo, no es que extraes la soja de algún lado, primero la tenés que sembrar. Claro. Y el tema de cómo si el extractivismo, cuando se dice extractivismo, nos estamos refiriendo a exportar la materia prima. Sí, sacarla y sacarla para afuera. Claro. Exactamente. Sí, no hacer nada, no darle valor agregado ni generar más trabajo en el país. Sí. Y después esta idea de lo postindustrial, ¿no? De que la industria se terminó y que nuestro destino ahora es vender servicios. Vender servicios para el exterior, ¿no? Y ahora nos vamos a convertir todos en data entry. Ya somos. Ya somos un poquito. Hola. Claro. Buenísimo. Querido Ariel Duarte, del repliegue, ¿algo le haya quedado en el tintero antes de cerrar este bloque? Por supuesto, que es un tema importante que tiene que ver con la actualidad del sector. Miedo. En la actualidad el sector se ha recuperado, uno dice creció este año, bueno, no, se recuperó de lo que fue el año pasado. Claro, rebote, el efecto rebote. Fue un pequeño rebote. No, ese fue el anterior, el 23, sí. El 23. Aquí ya perdimos. Ahora, hay dos cosas que son paradigmáticas que están sucediendo hoy. Primera, si bien crecieron ventas, la rentabilidad cayó. Claro. Y hay un problema que tiene el sector externo de la Argentina que tiene que afrontar en algún momento. Y el segundo punto es que si bien el universo de maquinaria agrícola creció en lo que es la facturación, cuando vamos al sector de las autopartes, digamos, la industria de autopartes de esas máquinas, El Warner de las maquinarias agrícolas. están todos en caída. Y están todos en caída precisamente por toda esta apertura comercial que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Comprando Esos afuera. proveedores Claro. ya no pueden venderle a Exactamente, y la mucho casa se matriz, está digamos. importando. Claro. Y acá creo que hay un dato que es muy significativo. En este primer semestre del año, si bien las exportaciones crecieron un 4%, las exportaciones, Sí. las importaciones crecieron un 34,6%. Claro. Y es importación de bienes, y muchos de ellos que los venden como capital, bienes de capital, como diciendo, no, en realidad es maquinaria que nos va a servir para industrializarnos. No, en realidad muchos son autopartes que vienen como capital y que antes las fabricábamos nosotros. Bueno, esto es muy importante porque es el lado más sensible, digamos, y creo que es el sector que nosotros siempre tenemos que proteger. Creo que acá hay un ejemplo que tenemos como argentinos de que el pleno empleo es posible, que el federalismo es posible, que el campo y la industria no necesariamente tienen que estar en dos veredas Sí, opuestas. sí, no es mala palabra. Exactamente. Y que el trabajo es el futuro, en definitiva. Y bueno, Bien. Vamos todavía. Bien. Me gusta. Trabajo me gusta. argentino. Solemne pero esperanzador nuestro compañero Sí, Ariel. por Muy bien, supuesto. muy bien. Gracias, Ariel, por haber venido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos la próxima. Dale. Ariel Duarte de Repliegue conversando en Azopardo sobre producción de maquinaria agrícola. Quédense ahí, nos queda todavía el chat CGT. Ahí venimos.